Fernando Moreno, gracias por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros. Le voy a preguntar de la actualidad, pero ya le advierto que de la actualidad que es la que tenemos hoy. Por cierto, usted es presidente de la ATAC. Fui presidente de ATAC hasta el año pasado. Hasta el año pasado, que es una asociación... De ATAC Andalucía. Exacto. Pero a ver, para entendernos, porque la definición es larga, es una asociación de periodistas, de economistas progresistas. Es una asociación internacional por un impuesto a las transacciones financieras y la acción ciudadana. Pero eso, explícanos un poco más para que lo entendamos todo. El mundo de la economía, del capital, se mueve por encima de los estados nacionales. Al moverse por encima de los estados nacionales no hay un contrapoder político y social que se le ponga en su nivel. Ajá. En la crisis del 98, un periodista francés, sí, español, pero de Le Monde, Ignacio Ramonet, planteó la necesidad de que se montara una asociación internacional que le hiciera de contrapeso a ese poder, sí, del capital, y que devolviera el poder a la ciudadanía. Que devolviera el poder a la ciudadanía. Ha quedado claro ya, ATAC, cuando sepáis. Bueno, pues está con nosotros, la actualidad manda. Y ¿qué cree que pasará a finales de año, teniendo los datos que tenemos de 6.200.000 parados en nuestro país? Pues con las medidas que se están tomando, si no se cambian las medidas, llegaremos a los 7 millones de parados. A final de año. Porque siguen cerrándose empresas, sigue sin llegar el crédito a las pymes y a los autónomos, a la economía productiva, y en la medida en que eso no se dé y se siga con las políticas de austeridad, que lo que hace es quitar la demanda interior, sí, no hay clientes para esas empresas y por lo tanto van a seguir cerrando y aumentándose el paro. Bueno, enseguida nos va a explicar Fernando Moreno dónde va el dinero que piden los bancos y al precio que lo piden en Europa. Pero antes vamos a ver lo que opinan los andaluces en la calle sobre el papel de los bancos en esta crisis. Yo creo que más o menos ya la cosa parece que se va suavizando un poco. De todas maneras, no levanto yo campana al vuelo, que todavía puede que haya que podamos pedir un rescate, no sé, como el caso que ha pasado ahora en Chipre. Hay mucha incertidumbre sobre eso, de que si España pide el rescate, que si no lo pide. Hay mucha incógnita todavía y la cosa no parece que esté todavía solucionada. No te puedes fiar nada de lo que dice el gobierno, porque un día te dice una cosa y luego desde el resto de Europa te dicen otra, los números no concuerdan nunca, entonces a mí no me parece que estemos ya liberados del todo de un rescate. No me parece bueno que se haya pedido ese dinero para rescatar a las bancas. Ese dinero se le debería de haber dado a los pequeños y medianos empresarios y autónomos, que somos los que estamos, dijéramos, llevando todo para adelante. Yo pienso que, hombre, en algunos supuestos excepcionales se puede ayudar a que alguna entidad financiera, por una causa coyuntural injustificada, pues reciba esa ayuda, pero con carácter general no. No confío en la banca, porque nos han dado motivos para no confiar. Pues miremos lo de las preferentes en los bancos, la cantidad de gente que hay arruinada. No confío, hay veces que te sientas a hablar con ellos, tienes problemas y soluciones no, ellos son cuadriculados, esto es lo que hay, punto. Y hay casos hoy en día muy especiales que hay que escuchar. Casos muy especiales que hay que escuchar, pero yo quiero que escuchen todos y ustedes también que Fernando Moreno nos diga el dinero que nuestros bancos piden a Europa y que se lo dan al 0,75. Pero vamos, 0, ¿por qué no le llega a Juan de Córdoba? ¿Por qué no le llega a muchos que piden para ponerlo a ella, para poner su pequeña empresa? ¿Por qué no les llega? ¿Dónde está ese dinero? Los bancos tienen barra libre con la cantidad que quieran al 0,75% aquí. En Estados Unidos al 0%. ¿Por qué no le llega a la economía productiva, al autónomo, al que crea bienes y servicios? Porque simplemente los bancos privados van a ganar el máximo dinero para los miembros de su junta directiva. Y cogen este dinero y compran bancos en Turquía, en Brasil, en China, donde juegan con el cambio de la divisa y juegan con el tipo de interés superior. Sacan un interés, o han llegado a sacar un interés de más del 2000%
de ese dinero que ponen, que ellos ponen tan solo el 10% del préstamo que ponen. Claro, si le prestan un dinero a Juan, a una familia, el máximo interés que pueden sacar es un 8, un 10, un 12% que están sacando aquí ahora mismo. La diferencia está clara. Cogen el dinero y se lo llevan a Brasil o a Turquía, donde sacan más dinero. Más beneficio. ¿Te ha quedado claro ya por qué no te llega a ti el dinero? Pues ya está. Vamos a Granada. Rocío, adelante. Cuando quiera agua, Fernando, ahí tiene su vaso, que se sienta... Ya se lo acerco. Adelante, Rocío. Buenas noches. Mi pregunta está relacionada con lo que acabáis de comentar. Exactamente me preguntaba por qué no se controla a los bancos para que el dinero que les damos pues que se dedique a dar préstamos y no a llenarse los bolsillos, no a llenar los bolsillos de los altos directivos. Pues eso es lo que decimos nosotros de CETAC. Se puede controlar si hubiese voluntad política de controlarlo. Pero no se ha querido hacer. ¿Por qué? Porque los bancos privados son un lobby, eso sí que hacen violencia estructural con los propios políticos. Hace poco hemos escuchado el tema de que Emilio Botín estaba presionando con los préstamos que le deben el PSOE y el PP para que el tema de la dación en pago no se aprobara. Eso es una presión. ¿Por qué no se puede hacer? Sí se puede hacer con voluntad política de hacerlo. Nosotros estamos pidiendo que se ponga un impuesto a las transacciones financieras, que sería una forma de controlar ese movimiento de capital internacional y de que pagaran algo los que han causado la crisis, que son ellos. Muy bien, pero me refería también a algún tipo, pues no sé, algo que quede reflejado en qué se gastan el dinero, aparte del impuesto, pues algún tipo de justificante o algo que a la ciudadanía nos llegue y sepamos qué se está haciendo exactamente en esas entidades, porque es dinero público al fin y al cabo. Exactamente, y además yo creo que hay una ilegalidad en lo que está ocurriendo, porque el Banco Central Europeo tiene competencia solo en el ámbito territorial de la zona euro. O sea, viene un banco chino que se pone en Madrid y es competencia del Banco Central Europeo. Pero cuando se coge el dinero del Banco Central Europeo y se lleva a Londres o se lleva a Brasil, eso ya no es competencia del Banco Central. Alguien debería de pedir explicaciones al Banco Central por qué no controla esa salida de dinero. Y que se quede precisamente en la zona euro, que es la que estamos sufriendo las consecuencias. Las finanzas deben de estar al servicio del sector productivo y el sector productivo debe estar al servicio de la ciudadanía y de lo que necesitamos la ciudadanía y la población. No al revés, que es lo que está ocurriendo ahora, que la ciudadanía estamos al servicio de ese sector productivo y nos están explotando al máximo, y el sector productivo está estrangulado financieramente por el sector financiero. Muchas gracias. Ese dinero vuela por encima del radar, ese que va a Brasil vuela por encima del radar. Vamos a Córdoba. Manuel, adelante. Manuel Ariza. Hola, buenas noches, señor Moreno. Me llamo Manuel Ariza, vengo de Almedinilla, Córdoba, tengo 60 años y soy prejubilado de la banca. Mi pregunta es la siguiente. Si las entidades bancarias quebrasen y la garantía de 100.000 euros de depósito por titular y entidad, y esta no pudiese hacer frente, ¿los ahorradores perderían ese dinero como en Chipre? Bueno, en principio el fondo de garantía de depósito llega hasta los 100.000 euros. ¿Qué es lo que ocurre en el supuesto, en la pregunta que tú me estás haciendo? Es que ese fondo de garantía de depósito no cubriría o estaría en quiebra también, cosa que no está muy lejos de la realidad. Porque el fondo de garantía de depósito ha sido utilizado para los préstamos a las bancas y para la concentración de las cajas de ahorro y prácticamente no tiene saldo ahora. ¿Qué es lo que ocurriría en ese caso? Pues efectivamente se perdería. Ahora, yo quiero decir una cosa y dejarlo muy claro. Lo que crea riqueza no es el dinero. Somos el trabajo de las personas los que a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos ido creando y haciendo las cosas necesarias y respondiendo. ¿Qué es lo que pasó en Argentina con la quiebra del año 2000-2001? Pues Argentina tiene 26 millones de habitantes, 6 millones empezaron a hacer una moneda, porque el dinero tan solo sirve para el intercambio,
para facilitar el intercambio, crearon una moneda social y el trueque. Y empezaron a trabajar. Y salieron de la crisis en 2-3 años, cuando todos los economistas ortodoxos decían que iban a tardar 10 años, como nos dicen aquí ahora. Cuando se sale de su lógica, se consiguen muchos pasos. ¿Qué es lo que está pasando en Grecia? Que se están montando las monedas sociales. ¿Qué es lo que está pasando en España? Se están proliferando esas monedas sociales. ATAC, con la Federación de Sociedades Laborales, estamos intentando, y lo hemos planteado ya en el Parlamento andaluz, la necesidad de crear una asociación de las empresas productivas, empezando por la economía social, para crear un sistema de intercambio nuestro propio y que, sin salirnos del euro, empecemos a dinamizar el trabajo de la gente otra vez. ¿Contestado? Sí. Manolo, oye, has dicho tengo 60 años. Hoy. No, el 21. Ah, felicidades. Venga, felicidades. Vamos a Sevilla. A ver, Ángeles, que está allí. Adelante, Ángeles. Hola, buenas noches. Me llamo Ángeles Holguín Loizaga, tengo 35 años y soy licenciada en Historia. Y mi pregunta es, ¿cuántos españoles cree usted que poseen fortunas en paraísos fiscales? Y si existe alguna manera o algún modo de que pudiéramos conocer sus nombres. Pues, en principio, los paraísos fiscales lo hacen para que se escondan y que no sean posibles de localizar. Pero hay un consorcio internacional de periodistas, que son unos 160 periodistas de más de 60 países del mundo, que recientemente han hecho un listado de 130.000 personas físicas con cuentas abiertas en paraísos fiscales. Y se está dando la relación. Ahí podríamos coger todo lo que son de España. Hubo una filtración de un banco suizo que le llegó al gobierno, estando Zapatero en el gobierno, de 862 personas que tenían las cuentas. Se filtró que era Emilio Botín y su familia, y ahora ya sabemos que el rey Juan Carlos era otro de los 862. Esas listas están ahí. ¿Quiénes pueden ser los que tengan las listas? Pues mira, hay 1.400 personas en España que son los miembros de los consejos de administración de las empresas del IBEX 35. Todas las empresas del IBEX 35, todas, tienen una conexión con paraísos fiscales. El Banco de Santander tiene 34 sociedades domiciliadas en bancos en el 2009, que el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa lo hizo público con datos del 2009. Bueno, pues yo doy, por supuesto, de que los 1.400 que están sentados en los consejos de administración de esas empresas del IBEX 35 tienen cuentas abiertas en paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque en esos sitios se dan sobresueldos con las empresas que están domiciliadas en paraísos fiscales sin que se vean. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Quiere un poco de agua, Fernando? Sí. Porque quiero hacerle una pregunta antes de pasar a la siguiente. Agua. El tema que nos están haciendo ver de ampliar la jubilación hasta los 67 años, eso como... No, incluso más allá de los 67 años, cuando como Manolo prejubilados hay un montón a los 60. Mira, en todo lo que se hace se reparte entre el capital y el trabajo. Lo que no se lleva al trabajo se lo lleva al capital. El salario, hay una parte de salario directo y una parte de salario indirecto. Parte del salario indirecto es las pensiones. Si se alarga la edad de jubilación, lo que se está haciendo es acortando el periodo que se va a cobrar ese salario indirecto. Por lo tanto, se está abaratando el salario y aumentando lo que siempre se ha llamado la plusvalía del trabajo, aumentando el beneficio de la economía productiva. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Ahora mismo es que el sistema está colapsando. O sea, la especulación financiera funciona como la enredadera tropical que se enrolla en un árbol de verdad para alcanzar la luz, pero que en la medida en que se va desarrollando estrangula el árbol. Es la imagen que vemos en las películas de Tarzán, de los árboles huecos. Bueno, pues la economía financiera está chupando esa financiación de la economía productiva y la estrangula financieramente. Y no aporta nada, no está aportando nada.
¿Qué es lo que están queriendo hacer con esto? Decirle a la economía productiva que le vamos a dar algo de respiro, aumentando la tasa de plusvalía de esa economía productiva. Pero eso no está dando resultados, ni lo va a dar. Dentro de poco vamos a cambiar y vamos a hacerlo todo lo contrario. ¿Usted cree? Estoy seguro de ello. Bien, vamos a Cádiz. A ver, Alejandro. Le dejo ya con Alejandro. Buenas noches, señor Moreno. Últimamente se escucha hablar de las llamadas empresas offshore, las cuales pues facilitan el blanqueo de dinero, la evasión de capitales. ¿Puede usted explicarnos en qué consiste este tipo de empresas y también decirnos si son legales o si pueden ser también perseguidas de manera penal? Las empresas offshore es una palabra inglesa, lo que significa es fuera del sistema o fuera opaca, ¿no? Y esas son las empresas que se domicilian en paraísos fiscales. Estas empresas, ¿cómo funcionan? Funcionan con una especie de red, como las matriuscas, esas muñecas que salen una de otra, de tal forma que sea imposible hacerle el seguimiento. Yo suelo decir que los paraísos fiscales es el sistema linfático del sistema capitalista. El sistema linfático es cuando viene un virus, viene una bacteria y se nos mete en el cuerpo, el sistema linfático es la que lo corta y le impide que se extienda. Cuando aquí los jueces han querido perseguir a alguien, se dio el caso de una denuncia de las pensiones de los antiguos directivos del BBVA. Le habían dado 400 y pico millones de euros y hubo quien lo denunció. El juez al final archivó el caso porque se lo habían pagado con una empresa domiciliada en un paraíso fiscal y como entonces no le llegaba la información, pues no tenía capacidad de demostrar el pago y se quedaron con los 400 y pico millones de indemnización de la jubilación, millones de euros. ¿Qué es lo que está planteando eso? Está planteando que hace falta controlar los paraísos fiscales y el G20 de Londres en 2009 se planteó que había que acabar con los paraísos fiscales. No se ha hecho absolutamente nada. Lo que han hecho es simplemente decir que cuando se firmen unos convenios que están firmando entre ellos, entre paraísos fiscales, se den la información y entonces ya lo sacan de la clasificación de paraísos fiscales. Y sin embargo siguen actuando lo mismo. Aquí en Andalucía tenemos Gibraltar y Gibraltar está haciendo muchísimo daño con el tema. Esas empresas, Abertis está explotando el aeropuerto de Bolivia. Bueno, pues hay una empresa que depende de ella, que a su vez va a las Islas Cook, que es otro paraíso fiscal, que a su vez va a otra empresa que está en Suiza, que es otro paraíso fiscal, y al final termina siendo Abertis la dueña de esa red, con ese sistema de matriusca. ¿Qué consiguen con eso las empresas? Pues que articulan los beneficios donde quieran y donde les da la gana. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Con lo bonita que es la palabra paraíso, ¿eh? Señor Moreno, con la bonita... Le estoy tomando manía, mire, oyéndolo de verdad. A ver, Huelva, vamos a ver. Salva, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches, Fernando. Vamos a seguir con el tema un poco que comenta el compañero de Cádiz. Si actualmente ya están de moda los paraísos fiscales, la evasión de impuestos, el blanqueo de capitales, ¿qué pasaría si se aprobara un impuesto a las grandes fortunas del 75%, por ejemplo, en España, como pretendía aprobar, que finalmente se ha echado un poco atrás, el señor Hollande en Francia? Pues que el sistema impositivo sería un poquito más justo, partiendo de lo... ¿Qué es lo que está pasando con la crisis? Que se están aumentando los impuestos indirectos, mucho más, estamos pagando más impuestos que nunca, pero indirectos. ¿Indirecto qué significa? Que lo pagamos consumiendo gasolina o consumiendo la comida normal, etcétera. Y ahí pagamos, lo mismo pagas tú que paga Emilio Botín. Lo mismo, cuando te tomas la Coca-Cola y tal. Mientras que el impuesto a las grandes fortunas, ¿qué es lo que haría? Como se parte de que las grandes fortunas están evadiendo esos impuestos a través de fórmulas, 1000 fórmulas que se montan y con los paraísos fiscales, pues el efecto de esa fortuna se refleja siempre en patrimonio. Y el patrimonio no se lo llevan. La casa está aquí, la finca está en tal sitio, y entonces es una
forma de hacerle pagar por esa renta no declarada. Nosotros aquí en España, en los pactos de la Moncloa, se sabía que había mucha economía sumergida, que no se declaraba, y entonces se puso el impuesto de patrimonio para hacer gravar de alguna forma esa renta no declarada. Cuando se elimina el impuesto de patrimonio, sabiendo que en España sigue habiendo un 23 o 24% de economía sumergida, lo que se está haciendo es dejar de gravar a esa economía sumergida, de esa forma. Si se pone aquí en España, aumentarían los ingresos públicos sin necesidad de que nos quiten educación, sin que nos quiten sanidad y sin que nos quiten todo lo que nos están quitando. Muchas gracias. Gracias, Alba. Vamos a Málaga. A ver, por aquí, Diego. Hola, buenas. ¿Podría explicarnos qué son las SICAV y por qué deberían ser prohibidas? La SICAV significa Sociedad de Inversión Colectiva en Activos Variables. Cuando se monta la SICAV, lo que se está queriendo es que colectivos se agrupen para actuar comprando acciones en la bolsa, en activos variables. Y eso tiene un objetivo, en principio, porque si tú vas a comprar una acción con tu dinero, no influyes en el precio. Se supone que si se unen más de 100 personas, que es lo que pide la SICAV, diferentes, aportando cada uno su fortuna, pues van a tener una influencia en esa cotización y van a tener un mayor peso en los mercados. ¿Qué es lo que ha ocurrido en España? En España y donde lo han puesto. Pues que han pervertido lo que es la figura de la SICAV. La SICAV tributa al 1%. Pero claro, se supone que si hay más de 100 inversores, tú cuando quieras recuperar lo tuyo, tienes que pedirlo que te den tu parte y entonces tú ya tributas con el IRPF. Entonces, para que no hubiese una doble tributación de una misma renta, se pone el 1% en la SICAV y en el IRPF lo que le corresponda. La perversión en qué ha consistido, en que los bancos, las entidades financieras, han ofrecido a grandes patrimonios, Amancio Ortega tiene 3 o 4 SICAV, le han ofrecido lo que en la jerga bancaria le llaman los mariachis. Los mariachis, que son 99 empleados de esa entidad que tienen cada uno un 0,001 de la SICAV, pero ya hacen que sean más de 100. Y los grandes patrimonios lo que hacen es administrar su fortuna a través de la SICAV, pagando el 1% nada más. Entonces, eso hay que quitarlo, ¿por qué? Primero, porque lo han pervertido. Y segundo, porque hace falta que los que más tienen paguen más. Y sobre todo porque por los canales habituales deberían tributar por sus impuestos más. Exacto. Más Diego, que ese 1%. ¿te ha quedado claro? Más o menos. Bueno, pues a ver cuánto dinero tenéis. Hay 80, más los que están en el Pido la Palabra. Hacemos una SICAV nosotros y los mariachis de la SICAV. Ven. Vale. Muchas gracias. A ver, Jaén. José Carlos, adelante. Hola, buenas. Buenas. En su opinión, ¿vale? ¿Cree que esta crisis actual es solamente o tiene solamente un componente económico o realmente tiene aparte otros componentes que hay que analizar para para hablar de una solución real? La crisis actual no es económica solo, es una crisis que llamamos sistémica y civilizatoria, de civilización, de valores. Nosotros estamos viviendo un momento histórico fundamental. Ahí la generación que tiene de 15 a 35 años tenéis un papel único y además importantísimo, porque lo que estamos es dando a luz a una nueva era, a una nueva época. Daos cuenta de que los grandes momentos de la historia siempre ha habido problemas de deuda, rebeliones de la ciudadanía y han instaurado una cosa totalmente nueva. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? El capitalismo nace con la rebelión de los colonos norteamericanos que estaban estrangulados con las deudas de Londres. Se rebelan porque no podían pagarlas
y dan a luz los Estados Unidos, pero también el concepto de ciudadanía. Ciudadanía que está en los estados nacionales. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? La Revolución Francesa, que está muy vinculada, habla de libertad, igualdad y fraternidad, porque la realidad es única, pero tiene una dimensión económica, una dimensión social y una dimensión política. Este equilibrio que hay de las tres dimensiones se ha roto cuando los capitales han estado por encima de los estados nacionales. El reto que tenemos nosotros, toda la humanidad, que nos ha tocado vivir este momento histórico, es equilibrar otra vez lo económico, lo social y lo político. ¿Cómo? Globalizando la dignidad humana, haciendo que lo social y lo político dé el salto por encima de los estados nacionales, dando a luz lo que va a ser la ciudadanía universal. Cuando logremos pensar que los problemas globales necesitan respuestas globales, el tema del medio ambiente, del cambio climático, el tema del control de los capitales financieros internacionales, el tema de las migraciones y las hambrunas, son problemas globales que necesitan respuestas globales. Y esa ciudadanía universal que ya estamos generando con todo el movimiento del 15M, que está en 90 y tantos países, eso es lo que va a dar a luz un mundo unido, homogéneo, sin guerra. El mundo que cantaba John Lennon en Imagine. Gracias. Vamos a ver qué dicen las redes sociales con Mar Barrera. Adelante, Mar, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Estamos aprendiendo mucho con su intervención, señor Moreno. Me han traído a colación los amigos de las redes una frase de Voltaire para su debate, que dijo: los que creen que el dinero lo hace todo, suelen hacer cualquier cosa por dinero. Los seguidores de Pido la Palabra temen a las reformas que aplicará el gobierno mañana. Les resulta difícil imaginar que vienen aún más recortes. De todas las preguntas que nos han llegado, hemos seleccionado tres. La primera: ¿es la banca más fuerte que antes que la crisis? Ahora da la impresión de que la banca es más fuerte que antes. Y da la impresión porque efectivamente todo lo que se viene haciendo desde la crisis del 2007-2008 es todo lo contrario de lo que teníamos que haber hecho. Y entonces ahora mismo parece que estamos más estrangulados y estamos más al borde del precipicio. Pero sin embargo, el sistema ha colapsado de tal forma que están como locos buscando otra vez otros 200.000 millones de euros en la zona euro, con la unión bancaria, esa que tanto se habla, es un sistema para conseguir esos 200.000 millones de euros y dárselo otra vez a la banca privada, que está desfondada. Segunda pregunta, le pido brevedad en su respuesta, como se escribe en Internet. En 2014 se aplicaría en la Unión Europea la tasa Robin Hood. ¿Es la misma que la tasa Tobin? La tasa Robin Hood y la tasa Tobin tienen una gran cercanía. La tasa Tobin, hay 30 y tantos países que están ahora mismo con un tipo de impuesto a las transacciones financieras, a esa especulación en bolsa, con acciones, con futuros, etcétera, con derivados, que se llama. El Lula da Silva, en 2003, se encontró con un Brasil hecho unos trapos. Lo primero que hace es poner el impuesto a las operaciones financieras, que es simplemente la tasa Tobin con la divisa del real. Consiguió muchos ingresos públicos, poner de rodillas a los especuladores financieros, a George Soros, que le había amenazado que se iba a tener que poner de rodillas, y conseguir financiación para el programa de hambre cero, todas las políticas sociales, y poner a Brasil el quinto país del mundo ahora. Eso fue un impuesto a las transacciones financieras. La tasa Tobin y Robin Hood, la única diferencia es que Robin Hood habla del destino de la ayuda a la cooperación y nosotros como impuesto a las transacciones financieras, el nombre lo saca y lo plantea Keynes antes que Tobin. Lo que queremos es acabar con la especulación financiera. Acabar.
Y tercera y última pregunta. ¿No cree que con tantos recortes se está dando en Europa un austericidio? Europa está ahora mismo al borde, nunca ha estado en Europa al borde de la ruptura y sin embargo llevamos ya 1 año y medio o 2 años donde hablamos de que se va a romper Europa. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Que el fundamentalismo, primero, que tenemos unos políticos que van de gestores cumpliendo sus obligaciones, dicen entre comillas. Y sus obligaciones es lo que le manda la Comisión Europea y la Troika, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Y han dejado de ser políticos, han dejado de ser representantes de la ciudadanía. Y tenemos unos economistas que están obsesionados con unos modelos económicos que no funcionan. La realidad continuamente está demostrando que no funcionan, están desorientados. El otro día venía una fotografía de los presidentes de los bancos centrales en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional, despistados, no saben, porque dicen que esto va a salir el año que viene y llevan 5 años hablando de los brotes verdes y que vamos a salir y no, ellos mismos no se explican por qué no salimos. Bueno, pues nosotros desde atrás se lo podíamos explicar. Bueno, gracias. Señor Moreno, gracias, Mar. Para hablar de recortes en la ciencia, en la investigación, para hablar de la ciencia en general, está con nosotros el catedrático de Física, Manuel Lozano Leiva. Por favor. Bienvenido. Le presento al señor Fernando Moreno. ¿Qué tal? Esto hoy ha sido una ágora auténtica, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿se ha sentido cómodo? En familia, porque yo con la gente del pueblo me siento en mi casa. Muy bien, nosotros también nos hemos sentido con usted. Gracias. Bien.